Tal? Buenas tardes. Vamos a iniciar con la clase de hoy. Quiero presentarles pues ahora sí que una presentación de PDF, en la cual vienen a grandes rasgos explicado lo que es la materia de química. Quiero que lo tengan por ahí para que también les sirva como base. Esto se lo voy a poner también ahí en su parte de material de apoyo para que lo tengan y puedan hacer su cuestionario y su trabajo final, ¿no? Les pido también, de favor, se anoten aquí en el chat de Zoom para tener la estadística de los que están llevando la clase en tiempo real, ¿verdad? Ok, muy bien. Les voy a compartir el archivo. Está en PDF, o sea, pero igualmente pues, lo podemos observar por aquí. Dice, Unidad 1, Introducción a la Química y a la Estructura Atómica. Y vemos que la química es una ciencia activa y en evolución que tiene importancia vital en nuestro planeta, tanto en la naturaleza como en la sociedad, aunque sus raíces son antiguas. La química es en todos sentidos una ciencia moderna, como veremos un poco más adelante. La química es el estudio de la materia y los cambios que ocurren en ella. La importancia de la química en la ingeniería petrolera. El petróleo es quizás la sustancia más importante que se consume en la sociedad moderna. Proporciona no solo materias primas para los plásticos, cúbicos y otros productos, sino también combustible para energía, industria, calefacción y literalmente aceite de roca, y se refiere a los hidrocarburos, y en el transporte. La palabra petróleo deriva del latín petra y oleum, significa literalmente aceite de roca y se refiere a los hidrocarburos que se encuentran ampliamente en las rocas sedimentarias en forma de gases, líquidos, semisólidos o sólidos. No obstante, la transformación del petróleo en productos de consumo directo implica una serie de operaciones y procesos de índole física y química de elevada complejidad y considerables costos de inversión y mantenimiento como consecuencia de la construcción de instalaciones de producción y unidades de refinación de crudo. Surge la necesidad de profesionales capaces de diseñar, controlar y optimizar tales procesos. Disciplinas como la ingeniería química, cuya versatilidad permite conjugar de manera adecuada la ciencia y la tecnología en la resolución de problemas prácticos. Son esenciales en el desarrollo de la industria petrolera mundial. Por lo tanto, es necesario formar ingenieros con un nivel de conocimiento y actitudes suficiente para hacer frente a los retos que el día a día les sobrevienen en la exigencia práctica profesional, y son las universidades e institutos tecnológicos docentes convocados a desarrollar esa formación con un alto nivel técnico y humanístico. El descubrimiento de las partículas subatómicas, el electrón, protón y neutrón. Eso también es importante conocerlo porque también es base de muchas de las formas en que vamos a desarrollar nosotros nuestra perspectiva de cómo se mueve, se fluye, se interactúa con las partículas, con el petróleo, ¿no? Dice, hoy sabemos que los átomos no son invisibles, sino que están formados por unas partículas subatómicas llamadas partículas elementales. Estas se pueden definir como entes físicos más simples que el núcleo atómico y se considera que son el último constituyente de la materia. Las tres partículas elementales que forman parte del átomo son el electrón, el protón y el neutrón. El electrón posee una masa de 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos y una carga negativa de 1 por 1.602 por 10 a la menos 19 coulomb. El protón tiene una masa de 1.673 por 10 a la menos 7 kilogramos y una carga positiva igual que el valor absoluto de la carga del electrón. El neutrón tiene una masa ligeramente superior a la del protón y carece de carga eléctrica, ¿no? Tenemos, por decir, una molécula que está formada por una gota de agua, una molécula, está formada por átomos, los cuales se dividen en protones y neutrones que están en el núcleo, y alrededor giran electrones.
A su vez, pues los protones son las cargas positivas y los neutrones son las cargas neutras. Aquí tenemos otro tipo de pues moléculas, perdón, partículas, que son los quantums y los gluons, ¿verdad? Entonces, derivados también se dividen en parte superior y parte inferior de los protones y neutrones, ¿verdad? Dice, a pesar de que el átomo significa invisible, en realidad está formado por varias partículas subatómicas. El átomo contiene protones, neutrones y electrones. Perdón. Las partículas subatómicas, aquí vemos la carga del neutrón, es neutra. Y la masa es un UMA. La masa en gramos, lo tenemos por aquí, 1.167 por 10⁻²⁴. El protón igual está en el núcleo, es un UMA, su masa en UMA, y tiene 1.672 por 10⁻²⁴ gramos. Y el electrón está orbitando y tiene uno entre 1837 UMAs, 9.1 por 10⁻28 gramos. El modelo atómico de Bohr. Dice, modelo atómico de la mecánica cuántica. En el siglo V a.C., el filósofo griego Demócrito expresó la idea de que toda la materia estaba formada por muchas partículas pequeñas e invisibles que llamó átomos, que significa indestructible o invisible. A pesar de que la idea de Demócrito no fue aceptada por muchos de sus contemporáneos, entre ellos Platón y Aristóteles, esta se mantuvo. Las evidencias experimentales de algunas investigaciones científicas apoyaron el concepto del atomismo, lo que condujo de manera gradual a las definiciones modernas de elementos y compuestos. En 1808, el científico inglés profesor John Dalton formuló una definición precisa de las unidades invisibles con que estaba formada la materia y que llamamos átomos. El trabajo de Dalton marcó el principio de la era de la química moderna. Las hipótesis sobre la naturaleza de la materia en las que se basa la teoría atómica de Dalton pueden resumirse como sigue. Los elementos están formados por partículas extremadamente pequeñas llamados átomos. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos, tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de todos los demás elementos. Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento. En cualquier compuesto, la relación, el número de átomos entre dos de los elementos presentes siempre es un número entero o una fracción sencilla. Una relación química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos. Nunca supone la creación o destrucción de los mismos. Quienes sentaron las bases del nuevo modelo mecánico cuántico fueron los tres científicos. En 1924, Louis de Broglie postuló que los electrones tenían un comportamiento dual de onda y partícula. Cualquier partícula que tiene masa y que se mueve a cierta velocidad también se comporta como onda. En 1927, Werner Heisenberg sugiere que es imposible conocer con exactitud la posición, el momento y la energía de un electrón. A esto se le llama principio de incertidumbre. En 1927, Erwin Schrödinger establece una ecuación matemática que, al ser resuelta, permite obtener una función de onda, psi², llamada orbital. Esta describe probabilísticamente el comportamiento de un electrón en el átomo. Esta función es llamada densidad electrónica e indica la probabilidad de encontrar un electrón cerca del núcleo. La probabilidad es mayor mientras más cercana al núcleo y menor si nos alejamos del núcleo. Con esta teoría de Schrödinger, queda establecido que los electrones no giran en órbitas alrededor del núcleo, sino como el modelo de Bohr, sino en volúmenes alrededor del núcleo. El átomo a lo largo de la historia.
Aquí tenemos en 1803 un modelo de Dalton, el modelo cúbico, en 1903 el modelo saturnino, en 1904 el modelo Pudding de Pasas, en 1907 el modelo planetario, en 1911 el modelo de Rutherford, en 1913 el modelo de Bohr, en el modelo 1916 el modelo de Sommerfeld, en 1926 el modelo cuántico ondulatorio y el actual modelo mecánico cuántico. Números cuánticos. Principio de construcción electrónica. Para describir la distribución de los electrones en el hidrógeno y otros átomos, la mecánica cuántica precisa de 3 números cuánticos. Estos números se derivan de la solución matemática de una ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno y son el número cuántico principal, el número cuántico del modelo angular, del momento angular y el número cuántico magnético. Estos números se utilizan para describir las orbitales atómicos e identificar a los electrones que están dentro. El número cuántico es el spin, es un cuarto número cuántico que describe el comportamiento de determinado electrón y completa la descripción de los electrones en los átomos. Y vemos aquí pues las ecuaciones que tenemos de Schrödinger. El número cuántico principal n. ¿Sí? El número cuántico principal n puede tomar valores enteros de 1, 2, 3, etcétera, en el átomo de hidrógeno. El valor de n define la energía de un orbital. Sin embargo, esto no se aplica para átomos polielectrónicos, como veremos en breve. El número cuántico principal también se relaciona con la longitud promedio del electrón al núcleo en determinado orbital. Cuanto más grande es el valor de n, mayor es la longitud entre el electrón y en el orbital respecto al núcleo y en consecuencia el orbital es más grande. Representa al nivel de energía y su mayor valor es un número entero positivo. Se asocia a la idea física del volumen del orbital n igual a 1, 2, 3, 4, etc. El número cuántico del momento angular y está representado por la letra ρ. El número cuántico del momento angular ρ expresa la forma de los orbitales. Los valores de ρ dependen del valor del número cuántico principal n. Para cierto valor de n, ρ tiene los valores enteros posibles de 0 hasta n-1. Para n igual a 1, solo existe un valor de ρ, es decir, L igual a n-1, igual a 1 menos 1, igual a 0. Si n es igual a 2, L puede tener dos valores, 0 y 1. Si n es igual a 3, puede tener tres valores, 0, 1 y 2. Y L se asigna con las tres letras S, P, D. C de la siguiente manera. Entonces aquí tenemos el nombre del orbital. Esto se ve en química inorgánica para ver la cuantificación de electrones, ¿verdad? Y por supuesto tenemos nuestra tabla periódica donde viene ahí ya señalado el número atómico y el número del orbital que tiene, ¿no? Entonces, si ρ es igual a 0, tenemos que un orbital tenemos un orbital S. Si ρ es igual a 1, tenemos un orbital P. Y así sucesivamente. Entonces tenemos así D, F, G, H. Número cuántico del momento angular o azimutoidal. La secuencia especial de las letras S, P y D tiene origen histórico. Los físicos que estudiaron los espectros de emisión atómica intentaban relacionar las líneas espectrales detectadas con los estados de energía asociados a las transiciones, observando que algunas eran finas, sharp en inglés, otras eran más bien difusas y algunas eran muy intensas y se referían a ellas como principales. Por esta razón, asignaron las letras iniciales del adjetivo que calificaba cada línea con dichos estados de energía. Sin embargo, después de la letra D, el orbital se designa siguiendo un orden alfabético, comenzando con la letra F para el estado fundamental.
El conjunto de orbitales que tiene el mismo valor de n se conoce comúnmente como nivel o capa. Los orbitales que tienen los mismos valores n y ρ se conocen como un subnivel o subcapa. Por ejemplo, el nivel con n igual a 2 está formado de dos niveles, L igual a 0 y 1. Y los valores permitidos para n es igual a 2. Estos corresponden a los subniveles 2S y 2P, donde 2 expresa el valor de n y S y P se refieren al valor de ρ. El número cuántico magnético Mρ. El número cuántico magnético Mρ describe la orientación del orbital en el espacio dentro de un subnivel. El valor de Mρ depende del valor que tenga el número cuántico en el momento angular L. Para cierto valor de, ρ, para cierto valor de ρ existen 2ρ más 1, valores de ML como sigue. Entonces tenemos esta simple fórmula. Entonces, no nos vamos a meter mucho a lo que es la configuración química porque pues no la necesitamos para lo que nosotros vamos a realizar como ingenieros petroleros. Sin embargo, pues estas son las bases prácticas para que nosotros entendamos de dónde salen cada uno de los átomos, su forma y su número atómico, cómo están conformados pues los hidrocarburos, que son lo que nos interesa a nosotros, que son los hidratos de carbono o hidrocarburos. Aquí tenemos el número cuántico de spin del electrón, ¿sí? Cómo gira, y vemos lo que es la periodicidad química. Quiero que abarquemos esto: periodicidad química, nomenclatura de los elementos y sus analogías verticales y horizontales. Perdón. Dice, más de la mitad de los elementos que se conocen en la actualidad se descubrieron entre 1800 y 1900. Durante este periodo, los químicos observaron que muchos elementos mostraban grandes semejanzas entre ellos. El reconocimiento de las regularidades periódicas en las propiedades físicas y en el comportamiento químico, así como las necesidades de organizar la gran cantidad de información disponible sobre la estructura y propiedades de las sustancias elementales, condujeron al desarrollo de la tabla periódica. Una tabla en la que se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. En la tabla periódica moderna, los elementos están acomodados de acuerdo con su número atómico, que aparece sobre el símbolo del elemento, en filas horizontales llamadas periodos y en columnas verticales conocidas como grupos o familias. De acuerdo con su semejanza en las propiedades químicas, observe que en los 112 a 116 y 118 se han sintetizado recientemente, razón por la cual aún carecen de nombre. Y aquí vemos la tabla de los elementos químicos. Por lo regular, pues aquí tenemos sus números atómicos y sus grupos, ¿no? Y aquí tenemos como algunas características, cómo se han integrado, ¿verdad? La afinidad electrónica en forma horizontal, la energía de ionización, el carácter no metálico, el carácter metálico, el radio atómico, o sea, el espacio que hay del átomo, la energía de ionización, la afinidad electrónica y el radio atómico, ¿verdad? También. De esta manera se van caracterizando el orden que se va colocando en la tabla periódica. Los elementos se dividen en tres categorías: metales, no metales y metaloides. Un metal es un buen conductor de calor y la electricidad, en tanto que un no metal generalmente es mal conductor del calor y la electricidad. Un metaloide presenta propiedades intermedias entre los metales y no metales. En la tabla periódica se observan que la mayoría de los elementos que se conocen son metales. Son 17 elementos, solo 17 elementos no son metales y 8 son metaloides. De izquierda a derecha, a lo largo de cualquier periodo, las propiedades físicas y químicas de los elementos cambian en forma gradual de metálicas a no metálicas. Y aquí tenemos los elementos: los metales reactivos, metales de transición
otros tipos de metales, los no metales y los gases nobles o inertes. Aquí tenemos las tierras raras, ¿verdad? También son metales. En general se hace referencia a los elementos en forma colectiva mediante su número de grupo en la tabla periódica, grupo 1A, grupo 2A, y así sucesivamente. Sin embargo, por conveniencia, algunos grupos de elementos tienen nombres especiales. Los elementos del grupo 1A es litio, sodio, potasio, no me acuerdo de cesio y francio, y se llaman metales alcalinos. Y los elementos del grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, reciben el nombre de metales alcalinotérreos, ¿sí? Los elementos del grupo 7A es el fósforo, cloro, boro, no me acuerdo, este es el yodo y el no me acuerdo tampoco AT, que se conocen como halógenos. Y los elementos del grupo 8A, helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Son los gases nobles o gases raros. La tabla periódica es una herramienta útil que correlaciona las propiedades de los elementos en forma sistemática y ayuda a hacer predicciones respecto de los comportamientos químicos. Después de observar la tabla periódica, las propiedades químicas cambian más a través de un periodo o a través de un grupo. Enlaces químicos. Dice, las propiedades de las sustancias dependen en gran medida de los enlaces químicos, que mantienen unidos sus átomos, que determina el tipo de enlaces en cada sustancia y cómo es que las características de esos enlaces originan diferentes propiedades físicas y químicas. Entonces, podemos tener como el agua, que es un átomo de oxígeno, o los de hidrógeno, el dióxido de carbono, que son 2 átomos de oxígeno por 1 de carbono, el metano, que son 4 átomos de hidrógeno por 1 de carbono, el etilalcohol, que son pues, una estructura de 2 átomos de carbono rodeada por 3 de hidrógeno, y tenemos 1 de oxígeno, ¿sí? Por 1 de hidrógeno. Los tipos de enlace covalente puro, covalente simple, covalente polar, covalente coordinado e iónico, dice, aunque el concepto de la molécula se remonta al siglo XVII, no fue sino a principios del siglo XX que los químicos empezaron a comprender cómo y por qué se forman las moléculas. El primer avance importante en este sentido surgió con la proposición de Gilbert Lewis de que la formación de un enlace químico implica que los átomos compartan electrones. Lewis describió la formación de un enlace químico en el hidrógeno como H más H igual a HH. En este tipo de, es un enlace covalente, ¿no? Este tipo de apareamiento del electrón es un ejemplo de enlace covalente. Un enlace en el que 2 electrones son compartidos por 2 átomos. Los compuestos covalentes son aquellos que solo contienen enlaces covalentes. Y aquí tenemos estos. Precisamente, pues los compuestos de hidrocarburos, de ahí viene el nombre de hidrógeno y carbono. Entonces, son los mayor conocidos enlaces que se generan y pues por supuesto son dependiendo de la cantidad, son el tipo de hidrocarburo que se conoce. Si los átomos pueden formar distintos tipos de enlaces covalentes, un enlace sencillo, 2 átomos que se unen por medio de un par de electrones. En muchos compuestos se forman enlaces múltiples, es decir, cuando 2 átomos comparten 2 o más partes de electrones, y si 2 átomos comparten 2 pares de electrones,
En el enlace covalente se denomina enlace doble. ¿Sí? Estos enlaces se encuentran en moléculas como dióxido de carbono y etileno, CH2H4. Aquí tenemos cómo el carbono pues comparte electrones con el oxígeno, que es el dióxido de carbono, con sus enlaces covalentes, ¿no? Y tenemos también el metano, el CH4, C2, no, este es el C2H4, y sería el enlace covalente con sus hidrógenos. El enlace triple surge cuando dos átomos comparten 3 pares de electrones como una molécula de nitrógeno, nitrógeno 2. Entonces, tenemos por aquí que el mismo nitrógeno está compartiendo 3 pares de electrones, ¿no? Igualmente, no me acuerdo cómo se llama este compuesto, que viene siendo C2H2, creo que es el hidróxido de carbono, creo que es no sé si el CH4 es el metano, el CH3 es el etano y el CH2, no me acuerdo. Sí, un enlace covalente, como se indicó antes, es el que forman dos átomos que comparten un par de electrones. En una molécula como el hidrógeno, donde los dos átomos son idénticos, cabe esperar que los electrones se compartan de forma equitativa, es decir, que los electrones pasen del mismo tiempo alrededor de cada átomo. Sin embargo, en el enlace covalente en la molécula de HF, los átomos de hidrógeno y de flúor, no es flúor, no me acuerdo cuál es F, o si fósforo, no comparten por igual los electrones porque son átomos distintos. El enlace de HF se denomina enlace covalente polar o simplemente enlaces polares porque los electrones pasan más tiempo alrededor de un átomo que del otro. Como consecuencia del reparto desigual del par de electrones del enlace alrededor del átomo de flúor, si era flúor, hay una densidad electrónica hasta cierto punto mayor y en forma correspondiente una menor densidad electrónica cerca del hidrógeno. Entonces aquí tenemos la figura del mapa potencial del electrostático de la molécula del hidróxido de flúor, no, el ácido fluorhídrico o el ácido fluórico, no sé cuál sea la molécula. El enlace B y N. Este es un compuesto en la figura que es diferente a los enlaces covalentes presentados hasta ahora porque el átomo de nitrógeno aporta los dos electrones. Este tipo de enlaces se denomina enlace covalente coordinado, también conocido como enlace dativo. Y se define como un enlace covalente en el que uno de los átomos cede los dos electrones. Aunque las propiedades de un enlace covalente coordinado son parecidas a las de un enlace covalente normal, dado que todos los electrones son iguales, sin importar su origen, la distinción es útil para hacer un seguimiento de los electrones de valencia y asignar cargas formales. La fuerza electrostática que une a los iones en un compuesto iónico se denomina enlace iónico. Por ejemplo, la relación entre el litio y el flúor produce fluoruro de litio, un polvo blanco venenoso que se usa para disminuir el punto de fusión de la soldadura y en la fabricación de cerámica. Al usar los símbolos de puntos de Lewis, la reacción se presenta como la siguiente. 1 de litio por las 5 de flúor, perdón, 2, 4, 6, 7 de flúor, ¿verdad? Entonces, estos tenían también la formación de
del número de capas. Pues aquí está cuáles son las capas de los electrones. Es la nomenclatura de la estructura atómica. Y tenemos de esta manera el fluoruro, ¿verdad?, de litio. Okay. Para simplificar, imagine que esta reacción sucede en dos pasos. Primero se ioniza el litio y enseguida el flúor acepta el electrón. Entonces luego, ponga que los dos iones separados se enlazan para formar la unidad, el fluoruro de litio. Y observe la suma de estas tres reacciones, ¿no? Entonces, de esa manera, químicamente, pues se enlazan. Propiedades de las moléculas con base en sus tipos de enlace. Los compuestos iónicos y covalentes exhiben marcadas diferencias en sus propiedades físicas generales debido a sus enlaces son de distinta naturaleza. En los compuestos covalentes existen dos tipos de fuerzas de atracción. Una de ellas es la que se mantiene unidos a los átomos de una molécula. Una medida cuantitativa de esta atracción es la entalpía de enlace. La otra fuerza de atracción opera entre las moléculas y se llama fuerza intermolecular. Como las fuerzas intermoleculares suelen ser más débiles que las fuerzas que mantienen unidos a los átomos de una molécula, las moléculas de un compuesto covalente se unen con menos fuerza. En consecuencia, los compuestos covalentes casi siempre son gases, líquidos o sólidos de bajo punto de fusión. Por otro lado, las fuerzas electrostáticas se mantienen unidos a los iones en un compuesto iónico. Por lo común son muy fuertes, de modo que los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente y tienen puntos de fusión elevados. Muchos compuestos iónicos son solubles en agua y sus disoluciones acuosas conducen la electricidad debido a que estos compuestos son electrolíticos fuertes. La mayoría de los compuestos covalentes son insolubles en agua, o si se llegan a disolver, sus disoluciones acuosas por lo general no conducen electricidad porque son compuestos, no son electrolíticos. Los compuestos iónicos fundidos conducen electricidad porque contienen cationes y aniones que se mueven libremente. Los compuestos covalentes líquidos o fundidos no conducen electricidad porque no hay iones presentes. Y dice aquí que hay una tabla que se compara algunas propiedades generales de los compuestos iónicos común, el cloruro de sodio con los compuestos covalentes y el tetracloruro de carbono, como sigue, ¿verdad? Dice comparación de algunas propiedades generales entre los compuestos iónicos y covalentes. Aquí viene, pues algunas características. El cloruro de sodio, ¿sí saben cuál es el cloruro de sodio? Pues es la sal, ¿verdad? Y el tetracloruro de, ¿qué dijimos? De cloro. Tetracloruro de carbono. Y aquí vienen pues, sus características, ¿no? Los tipos de enlace, tipos de estructura, ejemplo de la estructura y las propiedades y las características. Entonces aquí vemos algunos compuestos, como el metano, como les decía, el CH4, el cloruro de potasio, que es un veneno, el diamante, ¿verdad? Su estructura, la plata, cómo está enlazada, ¿verdad? Atracciones intermoleculares para moléculas diatómicas. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas de atracción entre las moléculas. Estas fuerzas son las responsables del comportamiento no ideal de los gases. Ejercen aún más influencia en las fases condensadas de la materia, es decir, en los líquidos y los sólidos, a diferencia de las fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares mantienen juntos los átomos de una molécula. Estas fuerzas estabilizan a las moléculas individuales en tanto que las fuerzas intermoleculares son las principales responsables de las propiedades macroscópicas de la materia, por ejemplo, punto de fusión, punto de ebullición. Las fuerzas intermoleculares suelen ser más débiles que las intramoleculares, por ello, se necesitan menos energía para evaporar un líquido que para romper los enlaces de sus moléculas. Para comprender las propiedades de la materia condensada es necesario entender los diferentes tipos de fuerzas intermoleculares. Los gases
Se pueden enfriar o comprimir y calentar o reducir presión. Y enfriar y calentar. Y vemos los enlaces, ¿no? El desorden total en los gases, en los líquidos y en los sólidos, ¿no? Hay varios tipos de fuerzas intermoleculares, como las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno, ¿no? Las fuerzas dipolo-dipolo son las fuerzas de atracción entre moléculas polares, es decir, entre moléculas que poseen momentos dipolares. Su origen es electrostático y se pueden entender como la función de la ley de Coulomb. A mayor momento dipolar, mayor será la fuerza. La figura muestra la orientación de las moléculas polares en un sólido. En los líquidos, las moléculas polares no están unidas de manera tan rígida como en el sólido, pero tienden a alinearse de tal manera que en promedio las interacciones de atracción son máximas. La ley de Coulomb también explica las fuerzas de ion-dipolo, las cuales atraen entre sí a un ion, ya sea un catión o un anión, y a una molécula polar. La intensidad de esta interacción depende de la carga y tamaño del ion, así como la magnitud del momento dipolar y el tamaño de la molécula. Las cargas de los cationes están más concentradas porque estos iones suelen ser más pequeños que los aniones. En consecuencia, con una carga de igual magnitud, un catión experimenta una interacción más fuerte con los dipolos que un anión. La figura muestra la interacción de un ion dipolo entre los iones de sodio y de magnesio con una molécula de agua, la cual tiene un gran momento dipolar, como el ion magnesio tiene una carga más alta y un radio iónico más pequeño en relación que el ion del sodio. Su interacción con las moléculas de agua es más fuerte. ¿Qué fuerzas de atracción se establecen entre las sustancias no polares? Para contestar esta pregunta, analice el esquema de la figura 6. Si un ion o una molécula polar se acerca a un átomo, una molécula no polar, la distribución electrónica del átomo o molécula se distorsiona por la fuerza que ejerce el ion a la molécula polar, dado lugar una clase de dipolo. Si se dice que el dipolo, el del átomo o la molécula no polar, es un dipolo inducido por la separación de las cargas positiva y negativa que se debe a la proximidad de un ion y una molécula polar. La interacción atractiva entre el ion y el dipolo inducido se conoce como interacción ion-dipolo inducido, en tanto que la atracción entre la molécula polar y el dipolo inducido se conoce como interacción dipolo-dipolo inducido. La probabilidad de inducir un momento dipolar depende solo de la carga del ion o de la fuerza del dipolo y también de la polarizabilidad del átomo o de la molécula, es decir, de qué tan fácil se distorsiona la distribución electrónica del átomo. El punto importante en este tipo de interacción produce fuerzas de dispersión, es decir, fuerzas de atracción que se generan a partir de los dipolos temporales incluidos en los átomos o moléculas. Normalmente los puntos de ebullición de una serie de compuestos similares que contienen elementos del mismo grupo periódico se incrementan con la masa molar. Y también tenemos que las atracciones intermoleculares más fuertes en el hidróxido de nitrógeno, el agua y el ácido fluorhídrico en comparación con otras moléculas. De hecho, este tipo de particularmente fuerte de atracción intermolecular se denomina puente o enlace de hidrógeno, en el cual el tipo especial de interacción dipolo-dipolo entre el átomo y el hidrógeno de un enlace polar como NH, OH o FH en un átomo electronegativo de oxígeno, nitrógeno o flúor. Esta interacción se escribe de la siguiente manera. Y vemos también la energía de las fuerzas de los puentes de hidrógeno. Y al último, pues está por esto la del ácido fluorhídrico. Las fuerzas intermoleculares analizadas aquí son las fuerzas de atracción. Sin embargo,
tenemos también las fuerzas de repulsión. ¿Sí? Bueno, pues esto es prácticamente lo que les quería mostrar. Ya me queda ya menos de un minuto de la clase. Entonces, les voy a dejar esta información para que la tengan por ahí. Y pues los vemos el próximo sábado. Les voy a dejar las tareas.